Así que mil gracias por tu participación. Así que bueno, vamos a continuar y le doy la Con mucho gusto, palabra William. a Lisandro. Bueno, buenos días a todos, gracias por participar. Ahora vamos a presentar a Alejandro Rizzo. Alejandro, además de una gran persona, es médico adjunto de Dirección Médica del Sanatorio Tamendi, jefe médico de la terapia intensiva de nuestro sanatorio, el Sanatorio Las Lomas, diplomado en Seguridad y Calidad del Paciente por el IEX y especialista en terapia intensiva y médica clínica. Bueno, Alejandro, te dejo la audiencia toda para vos. Hola, buenos días a todos. Nada, muchas gracias por la invitación. La idea en estos pocos minutos es poder hablarles sobre la terapia intensiva segura centrada en las personas. Vamos a ir recorriendo. No me pasa. Vamos a ir recorriendo un poquito de los temas que, como introductorio, qué es la terapia intensiva, qué pacientes requieren el cuidado en terapia intensiva, qué hablamos de la atención centrada en las personas en la terapia, así como la humanización de los cuidados en terapia, algo sobre el desgaste laboral que muchas veces se ve en estas unidades, y así algunos puntos sobre la seguridad del paciente que nosotros vemos que es fundamental para la atención. Inicialmente, para empezar, como todos saben, la terapia intensiva es un lugar de toda institución donde están los pacientes con enfermedades más graves, ¿sí?, que amenazan generalmente la vida. Estos pacientes son aquellos que requieren tratamiento, vigilancia continua y que por ciertas características y por el manejo que requieren tienen que estar dentro de las unidades. Es recomendable que todo paciente con estas características esté atendido por especialistas, ¿sí?, como para asegurar los cuidados sean de la máxima calidad posible y que muchas veces esto hacen que sean prevenibles enfermedades que amenazan la vida, que es una definición del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué paciente? Todo paciente que requiera por su estado clínico monitoreo puede requerir terapia intensiva. Ahí muchas veces lo más común que hay son aquellos pacientes que tienen grandes cirugías, traumas graves, aquellos pacientes que tienen episodios de violencia, las intoxicaciones como parte de estos, y el gran jugador de todas las terapias intensivas son las infecciones generalizadas, muchas veces que parten desde el cuadro de shock séptico y requieren atención en las unidades, ¿sí? Con el tiempo hemos visto que las terapias intensivas se han transformado más que nada por los avances tecnológicos, los lugares muy compartimentados, ¿no?, donde solamente la atención se basa en control de signos vitales y todo, pero la verdad que con esto ha llevado muchas veces que está descrito a despersonalización y deshumanización. No es una palabra muy común o que algo que me guste hablar cuando tengo oportunidad de charlar sobre esto, pero sí esa palabra de deshumanización habla un poco de esto, ¿no?, de esa distancia que muchas veces hay entre los pacientes y los médicos, donde solamente son signos vitales o un monitoreo. Pero nosotros no tenemos en cuenta que el paciente está ahí y muchas veces manifiestan a la salida de terapia intensiva, ¿sí?, muchas veces que sintieron soledad, que se vieron muy angustiados, de verse muchas veces rodeados de equipos. Hay un paper que se llama la sucursal del infierno, de Gaby Heras, que fue un impulsor de la Organización de los Cuidados Críticos en España, donde en este artículo un poco hablan este paciente que era médico, también esta paciente que era médica y todo, que lo definió como la sucursal del infierno, ¿sí? Y ella explicaba, luego de estar 2 meses internada en terapia intensiva, donde solamente ella pensaba en morir, y sobre todo en momentos que quería morir, ¿sí?, por esta despersonalización que se generaba en la unidad de terapia intensiva. No solamente sentirse morir, el dolor, la angustia, los ruidos, no saber si es de día, de noche. Entonces es muy interesante cómo van describiendo en este artículo, ¿no?, las características que fue pasando esta paciente y por qué nosotros nos transformamos en eso, ¿sí? El gran avance tecnológico se iba un poco desvirtuando de la humanización o de estar de cerca con el paciente.
Por eso mismo, y un poquito entrando en el tema, ¿no?, de la atención centrada en las personas, no es un tema nuevo, ¿sí? Ya en 1987, en Estados Unidos, de Picker Commonwealth Program, ¿sí?, de atención de pacientes, describía y habían programas que eran impulsores de la atención centrada en el paciente, ¿sí?, que se replanteaba de esta asimetría que había entre el médico y paciente y esta interacción individual, ¿no? Y entonces, como recién dijo el doctor, esto era empezar a pensar en equipo, empezar a descompartimentalizar estos espacios y donde era el médico-paciente, sino que hacer entre todos un gran equipo donde la persona se encuentra en el centro de atención. Y por eso surge esto, ¿no? ¿Qué es la asistencia, la atención centrada en las personas, ¿no? Que es toda una asistencia diseñada, más que nada, para la persona que está en el centro de atención, no solamente de la perspectiva de la enfermedad, sino también de la parte emocional, la parte mental, la espiritual, y por qué no la parte social que tanta importancia tiene en muchas instituciones. Pero tiene esto, la atención centrada en las personas va a tener ciertas características, ¿no? Y esto va a ir teniendo ciertos puntos que son los que ahí vemos, como el respeto a los valores, las preferencias, la coordinación integrada de la atención, ¿sí? Nosotros tenemos que formar equipos donde todos tengamos un mismo mensaje, donde todos pensemos en la persona más allá de la patología que tenga, de no pensar solamente en cuánto tiempo va a estar con nosotros, sino cómo va a ser ese tiempo que esté con nosotros. Tener mucha información, comunicación. Sabemos que ahora todos nuestros eh, socios de atención, pacientes, personas que nosotros atendemos, tienen mucha información. Entonces la comunicación es esencial. Además de todo eso, pensar en el confort físico, el confort emocional, ¿sí? Participar de la familia o aquellos acompañantes que muchas veces no son familias y son amigos, sino son conocidos, pero alguien referente que tiene, hacerlo parte de esta atención, no solamente a los enfermos, y que tengan una atención continua y transicional durante toda la internación. Uno tiene que estar pensando que el paciente que ingresa a nuestras instituciones, hablando del Sanatorio Tamendi, haciendo la Loma, nosotros tenemos que desde el primer momento pensar cómo va a ser toda esa transición dentro del sanatorio para que sea parte de su atención y estar dentro de la atención que requiere, ¿sí? Y para todo esto, este programa que se llama Humanización de los Cuidados Intensivos en España, que lo tomo como para poder explicar los ejes fundamentales de lo que hablamos solamente en este pedacito que me voy a referir, que es la terapia, ¿qué implica la atención centrada, ¿no? Y hay 8 componentes fundamentales que lo vamos a ir recorriendo en estos pocos minutos, ¿sí?, de humanización de los cuidados intensivos, que empieza desde la comunicación, y donde está la familia, los pacientes, los profesionales, todos en la misma línea de atención que vamos a ver. El objetivo de cada uno de estos es humanizar los cuidados, ¿sí? Que es todo proceso que va desde la atención médica hasta todos los resultados clínicos, pero también el confort que tienen que tener los pacientes en la unidad de terapia intensiva. Comunicación. Se habla mucho de comunicación, creo que es un tema que siempre hay que tratarlo, siempre hay que volver a esto de la comunicación efectiva. ¿Qué hablamos de comunicación efectiva? Pero en el ámbito sanitario y fundamentalmente en la terapia intensiva es clave tener una comunicación entre todo el equipo que sea efectiva. Y otra de las cosas es la transmisión de la información. Entonces, este eslabón en la unidad de cuidados es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la falla de comunicación, la falla de poder, de no tener toda la información que uno puede trasladarle a todo su personal, a todos los asistentes, a todos los colaboradores que estamos dentro de la unidad, con médicos que puedan venir dentro de la unidad, es clave para la atención, porque son datos importantes que nosotros tenemos que tener. Pero esta comunicación, yo ahora me pongo del lado de la parte profesional de cómo tenemos que hacer, pero esta comunicación tiene que ser trasladada también a los pacientes, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que tener buena comunicación, que no sea nada más un referente que tenga que tener que hablar todo el tiempo porque no se entiende otro profesional, sino que entre todos tenemos que coachar a nuestros propios colaboradores para que todos podamos
tener esa comunicación fluida y efectiva con el paciente y con los propios profesionales. Así que esto es un gran desafío que nosotros tenemos en la terapia intensiva. Por otro lado, algo que fue parte de mi formación, porque yo me formé en el Sanatorio Otamendi y encontré una terapia que siempre fue a puertas abiertas, con flexibilidad horaria, siempre la familia presente con los enfermos y con los pacientes, y esa flexibilidad me dio un poco más de poder tener menos desafíos cuando se tuvo que implementar en esta institución. Entonces todo esto hace que la ayuda a la recuperación del paciente. Y está descrito, hay muchos papers que hablan del cuidado de los pacientes con las familias, impacta mucho en su recuperación, porque todo esto hace también muchas veces mejora el bienestar de los pacientes. Así que la flexibilidad de horarios es algo como un standard of care que todas las unidades tienen que tener, flexibilidad horaria, siempre que haya familiares, siempre que haya un socio de atención, que es este familiar que va a estar responsable dentro de toda la internación. Así que es otra de las claves importantes para la incrementación de los cuidados centrados en la familia. Y por otro lado, el bienestar del paciente. No nos tenemos que olvidar de eso. El dolor es dolor y hay escalas, son subjetivas. Nosotros tenemos que muchas veces tener este umbral muy bajito como para poder que el paciente esté muy confortable, ¿sí? Además de otra de las cuestiones, tenemos que pensar en la parte psíquica y emocional, porque la soledad de la terapia intensiva y el miedo, la pérdida de identidad, pérdida de la intimidad, o sea, usted, el que haya tenido que tener pacientes o algún familiar en terapia intensiva, se pierden todas las barreras, todas las intimidades. Nosotros somos responsables de cuidar todos estos aspectos también, de la forma que se pueda dentro de la enfermedad crítica que muchas veces vemos dentro de la unidad. Por eso la necesidad siempre de pensar en qué más puede necesitar el paciente. No nos tenemos que olvidar en este punto, y es algo fundamental, que son los ruidos. Los ruidos son mandatorios muchas veces por las alarmas que requerimos para mejorar la seguridad de los pacientes, para que no tengan efectos adversos, y muchas veces tenemos que cuidar eso también. ¿Qué pacientes sí requieren monitoreo completo? ¿Qué pacientes no? ¿Cuándo ese paciente necesitamos sacarlo de la unidad? Que eso es algo importante también que debemos tener. Entonces, no nos podemos olvidar de este punto, que es el bienestar del paciente. Y como ya lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo en estos minutos, la participación y la presencia de la familia es necesario. Es necesario fundamentalmente no solamente para participar de los cuidados, que es importante contarle qué vamos a hacer, qué cosas pensamos que vamos a hacer, porque muchas veces dentro de estos planteos, este familiar que viene acompañando a este enfermo hace que muchas veces ellos mismos digan, pero doctor, ¿usted cree que es necesario que tengamos que hacer esto? ¿No le parece si podemos esperar o podemos ver qué otras opciones podemos tener? Mire cómo está, hace mucho tiempo que viene transitando esta enfermedad, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son importantes, más que nada esta participación activa y la presencia de la familia. ¿Qué podemos hacer? Nada, nosotros sugerimos que pueden estar, que sería necesario estar. Los podemos tocar. Una pregunta que muchas veces durante mucho tiempo siendo asistencial, ¿lo podemos tocar? Sí, lo pueden tocar, sí le pueden poner música, sí le pueden, hay un montón de estímulos que no le van a hacer mal y son necesarios para que ese paciente se sienta contenido, y muchas veces esto hace que sea acompañante. Y hay algo fundamental, esta participación activa de la familia hace que el propio personal, y esto es subjetivo, más que nada, porque no lo podemos, se compromete con ese paciente y empieza otro diálogo. Y hay cuestiones que sacan muchas veces que son, yo creo que son fundamentales para el personal médico, que es enfermería, donde nos traen datos de esa familia, de ese paciente, que nosotros no lo teníamos, ¿no? Por nuestra formación y por todo lo que todavía nos falta desarrollar a los médicos de ese acercamiento más humano, para lo pongo entre comillas, hacia el paciente, nos traen muchas cosas que son fundamentales para esto, ¿no? Por esta participación y por esta presencia de la familia que tiene. Y por otro lado, que no nos podemos olvidar, y es un punto estratégico en la descripción
del programa Humanización de la UCI es el cuidado del personal, ¿sí? El síndrome de burnout es una enfermedad que sufren generalmente los profesionales por agotamiento emocional, despersonalización, sentimiento de baja autoestima profesional, y todos lo vivimos y todos los que estamos acá pasamos una pandemia. La pandemia del COVID demostró y se hizo más evidente que en esta época donde estamos un poquito ya pasados estos 2 años de salido de la pandemia, vemos que aparecen todos estos síntomas, ¿sí? Y todos estos síntomas también influyen en la calidad de atención que nosotros tenemos con los pacientes, ¿sí? Por muchos motivos, hay algunas características individuales, otras ambientales, otras de la propia organización, pero no podemos dejar de pensar en el cuidado del personal como punto clave también para la atención centrada en los pacientes y fundamentalmente en terapia intensiva, pero creo que esto es extensivo a toda la organización, donde todos pasamos la pandemia y ahora estamos viendo un poco las consecuencias muchas veces a nuestro alrededor, lo podemos ver, del síndrome de burnout que podemos ver, ¿sí? El último estudio que se relevó en relación a esto, del burnout, fue de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿sí? Donde el 61% encontraba que el personal a cargo estaba irritable y el 58% tenía trastornos del sueño. Y eso fue evidente, más que nada, entre otras cosas, por tener que informar muchas veces los fallecimientos diarios que hubo a las personas que estaban en terapia intensiva, ¿sí? Y esto muchas veces fue en plena pandemia, donde la mayor incertidumbre fue no encontrar camas de alta complejidad. Estas 2 instituciones donde yo me desarrollo en la actividad, la verdad que tuvimos un tratamiento excepcional de estos pacientes, todos los pacientes pudieron tener camas, pero bueno, somos una de las instituciones, de las 2 instituciones más importantes del país, y entonces eso sale un poquito tal vez de esta incertidumbre de todo el personal. Y otra cuestión, saliendo un poco del personal, son los cuidados o el síndrome post-UCI, lo que sufren aquellos pacientes que tuvieron requerimiento de terapia intensiva. Habitualmente se cree que aquellos pacientes que tienen más que nada una estadía promedio entre 10 y 14 días dentro de la terapia, porque son aquellos pacientes un poco más críticos que están en la unidad, y que empiezan a desarrollar un poco trastornos, todos vinculados a lo que fue la atención inicial dentro de la unidad. Este síndrome afecta más o menos entre el 30 y el 50% de los pacientes que sobreviven a la internación en terapia intensiva. Muchas veces son síntomas físicos, cognitivos, psíquicos, y que pueden perdurar hasta 5 años del alta de la terapia intensiva. Y muchas veces en este acompañamiento que uno espera y uno quiere de la familia, desde la forma que ellos mejor lo sientan, también tienen el efecto post-UTI, que también deteriora la calidad de vida. Muchas veces esto lo podemos ver desde la parte social, si podemos poner como un ejemplo que el paciente que es referente en el hogar y que esta situación lo hace salir a todo el entorno a tener a modificar su calidad de vida, y esto obviamente que impacta de pleno. Entonces son todos estos puntos, más que nada, asociados a los cuidados centrados en las personas que tenemos que tener en cuenta para hacer una terapia intensiva más segura. Por otro lado, no podemos olvidar la infraestructura, ¿no? Todas las terapias intensivas tendrían que tener ciertas unidades que sean compartimentales, que no estén todos los pacientes en una misma sala, que tengan privacidad, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces para asegurar la privacidad del paciente, fomentar la orientación del paciente en su ritmo circadiano, o no, asegurar el bienestar de la familia también, dentro de esto que nosotros queremos y hablamos en el programa que vamos a hablar al final, de ambas instituciones que está Clentry. Vemos esto, ¿no? Que también tenemos que pensar en todos los espacios físicos que podemos brindarle a nuestros pacientes. Y por último, para poder tener en cuenta,
Y no nos tenemos que olvidar de aquellos pacientes que necesitan cuidado de final de vida, ¿sí? La terapia no tiene que ser un lugar restricto para estos pacientes. Muchas veces el final de vida de algunos pacientes son necesarios que estén dentro de la unidad de terapia intensiva, acompañados con sus familiares, sus hijos, el socio de atención que ellos crean conveniente, ¿no? Porque muchas veces podemos ofrecerle algún otro tipo de acompañamiento, y esto va de hace varios años que ya se viene hablando, no solamente de los cuidados paliativos dentro de las unidades de terapia intensiva, ¿sí? Que no son dos caminos separados, el cuidado paliativo de la terapia intensiva, son caminos que se encuentran y que mutuamente van a hacer que ese final de vida sea de la mejor posible, más que nada para evitar este sufrimiento que puedan llegar a tener los pacientes y los familiares, ¿no? Los familiares también, más que nada, dado de este acompañamiento que van a tener. Entonces, estos 8 puntos, ¿sí? Que habla de los cuidados humanizados de terapia intensiva, son aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta como para poder darle una atención centrada en los pacientes y hacer una terapia intensiva más humanizada por el concepto mismo de lo que venimos hablando. Y por otro lado, voy a resumir brevemente cuáles son todos los cuidados centrados en las personas y seguridad del paciente acá en el Sanatorio de Las Lomas, ¿sí? Donde nosotros y todos nuestros colaboradores están involucrados, ¿sí? El valor central de nosotros como lema que se eligió son personas cuidando personas y hablando sobre la seguridad. Y como todos saben, la seguridad del paciente, nosotros usamos todas las metas internacionales establecidas por la OMS, donde va desde la identificación correcta y segura de los pacientes, ¿sí? Para nosotros el nombre, apellido, el DNI, la fecha de nacimiento son datos que verificamos en cada momento que vamos a ver a los pacientes, seamos desde todos los socios, todo el personal, verificamos la correcta identificación de los pacientes, la medimos también. Lo más importante de la seguridad de los pacientes es medir todas estas metas internacionales para su cumplimiento. Nosotros estamos en la terapia intensiva en el último trimestre por arriba del 96% de identificación, con una meta del 90%. Obviamente fue progresivo desde el primer trimestre del 2022, que fue creciendo la tasa global de identificación, pero nosotros en relación a la terapia intensiva estamos alrededor del 96% de los pacientes con una correcta identificación. Por otro lado, lo que ya hablamos, la comunicación efectiva, ¿sí? Acá no solamente en el equipo de salud, sino también en el socio de atención, donde tenemos una comunicación. Nosotros implementamos desde hace ya más de un año y medio, un año y medio más que nada, una pizarra de comunicación. La verdad que esta pizarra de comunicación efectiva entre los pacientes, los familiares y los propios profesionales, nosotros la dividimos en tres filas características que son inicialmente todos los datos filiatorios, ¿sí? ¿Qué enfermero va a estar a cargo de la atención de ese paciente en ese día? ¿Qué médico? Si es un posoperatorio, una cirugía, ¿qué cirujano? Identificamos la habitación. Y por otro lado, tenemos los datos del paciente, hacia su izquierda de la pantalla, los datos del paciente y del socio de atención. Usamos una escala de dolor. Bueno, voy por arriba. Primero le preguntamos el nombre, por cuál nombre quiere ser llamado. Muchas veces los pacientes tienen o un apodo o le dicen alguna cuestión y nosotros le preguntamos al socio de atención, que es el familiar, o al paciente si lo puede responder cómo quiere ser llamado, ¿sí? ¿Qué acompañante va a estar con él? Nos dejamos un número de teléfono, le preguntamos cómo es su estado de ánimo en ese momento, qué cosas son importantes para él. Muchos pacientes nos refieren, me gusta que la lectura, que haya música o que estén las luces apagadas. Esa es otra de las cuestiones. En la parte central va a ir todo lo médico, de enfermería, de kinesiología, de nutrición, de todo lo que nosotros le queramos comunicar al paciente
en ese momento lo vamos a dejar anotado ahí. Si tiene alguna restricción, lo vamos a dejar ahí. Si tiene alergias, también lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Y después en una tercera columna es un checklist de todas las cosas que nosotros le vamos a ir diciendo. Si necesita ayuno o no, si se va a hacer un estudio, si va a bajar a hacerse algún estudio, si va a ser trasladado de la unidad y si está en condiciones de poder pasar a una habitación. Esto no es responsabilidad puramente del médico, no es pura responsabilidad de la enfermera, no es pura responsabilidad del kinesiólogo, sino es de todos. Todo el equipo que tengo a cargo dentro de la unidad de terapia intensiva, nos comprometemos a comunicarle al paciente todo lo que va a suceder a través de esta planilla. Inicialmente hay una cierta inercia muy lenta, pero con el tiempo esto se va haciendo así. Cuando ven que los responsables están comprometidos con esto, todo el equipo empieza a trabajar en la comunicación. Bueno. Por otro lado, la mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Dentro del sanatorio está comprometido con esto también. Están identificados aquellas medicación de alto riesgo, como la medicación LASA, que todos conocemos. La verdad que se mide también para la tasa correcta de identificación. Esto cumplimos con la meta establecida por el sanatorio, donde todos están comprometidos, todo se lee, todo se ve dentro de lo que de los medicamentos de alto riesgo están totalmente identificados en el 100% de los casos. Garantizar la cirugía segura, esto no voy a ahondar mucho porque obviamente es otra de las metas de la OMS, donde se debe identificar el sitio quirúrgico, la verificación preoperatoria, que haya una pausa quirúrgica, etcétera, que esto sé que en el transcurso del día lo vamos a ir viendo más profundidad. Y otra de las cuestiones es la reducción de asociada a los cuidados de la salud con la implementación de los comités de control de infecciones que están en todas las instituciones o deberían estar en todo eso, fundamentalmente como pilar fundamental, minimizar el riesgo asociado a lo que son las infecciones, el lavado de manos como pilar fundamental, que eso también lo vamos viendo dentro de toda la institución, con una adherencia global del 72%. Esto no es un dato muy importante, fundamentalmente, pero lo que es un trabajo importante de toda la institución, desde el control de infecciones, con todo el resto de los responsables, donde se aplican periódicamente capacitaciones, se habla de la importancia del lavado de manos. La verdad que todos somos transmisores de esa información y tenemos que ser responsables de esto, ¿no? Y muchas veces lo que sucede, si me lo dice alguien que tiene algo de jerarquía, no es lo mismo que me lo diga. No, en esto tenemos que estar todos alineados y todos somos personal comprometido con la salud de nuestros pacientes, entonces la adherencia de higiene de manos es una obligación que nosotros tenemos hacia los pacientes, hacia los socios de atención y hacia el propio personal que quiere respetar esta norma. Entonces, un trabajo muy arduo que se debe hacer en todos los servicios, en todos los pacientes, para poder llegar a tener estas metas que tenemos actualmente. Por otro lado, minimizar el riesgo de daño de caídas de pacientes. Todos nuestros pacientes están identificados como riesgo de caída. ¿Sí? Esto no solamente se hace educación hacia el personal, sino que también se hace educación hacia los familiares cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, otra de las métricas que nosotros medimos, ¿sí? La verdad que esta métrica es variable como en el otro sanatorio, pero la verdad que estamos comprometidos y obviamente que tenemos que llegar a cumplir donde haya 0 caídas, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en la unidad coronaria, que son las metas que nosotros nos comprometemos a cumplir. Y en el último trimestre estamos con 0%, que veníamos de 1.7 en el anterior trimestre, así que eso es importante también para la seguridad del paciente. Y todo esto, todo esto va encaminado más que nada al gran compromiso que tiene tanto el sanatorio Las Lomas como el sanatorio Otamendi,
en participar y desarrollar e implementar modelos innovadores de cuidados centrados en las personas de Plentry América Latina, donde estamos comprometidos con la seguridad y calidad de nuestros pacientes, por lo cual nosotros creemos que el camino de la seguridad y la calidad de los pacientes y la atención centrada en terapia intensiva es clave y es fundamental para poder darle y tener instituciones seguras para nuestros pacientes. Así que desde ya, muchas gracias por la invitación, espero no haber sido breve y les agradezco a todos por la oportunidad de expresar esto en esta jornada. Gracias.